And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 109, el primer capítulo de esta cuarta temporada con invitado y madre mía, qué invitado. Aunque eso es algo que descubriremos a continuación. Como siempre, acompañándome aquí a mi lado, el mejor ambientólogo, el mejor activista, Adrián Flores. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo ha ido esa semana? Esa primera semana de Palique, ya con el episodio en el aire. Primera semana. Bien, bien, con ganitas de este palique, la verdad, súper ilusionado. Y bueno, lo del mejor creo que me va muy largo, muy grande, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Bueno, el mejor ambientólogo humilde, no te imaginas. Bueno, no me voy a meter en ese berenjenal, que eso son bromas internas. Y seguimos con la presentación con el otro miembro del equipo que hoy nos acompaña aquí, biólogo, capitán Pejeque. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ha ido esa semana? Pues muy bien, y es curioso que en mi caso no menciones lo de el mejor biólogo, porque claro, la verdad es que con el pedazo de invitado que tenemos hoy, la cosa está bastante complicada, porque es verdad que hoy se nos ha caído Rafa, que está ahí a tope trabajando, pero es que no soy ni el mejor de la casa ahora mismo. Pero bueno, también te digo, y menos mal, porque menudo invitado traemos hoy, Dani. Sí, hoy tenemos muchísima ilusión, hoy tenemos la verdad que empezamos muy muy fuerte la temporada y bueno, como ha adelantado Víctor, hoy Rafa no puede estar con nosotros, que está liado con sus movidas de profe, dicho de forma breve. Esperamos mucho ánimo con eso, con el comienzo del curso, esperamos tenerlo para la próxima semana. Y aquí al micrófono, como siempre, Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast. Hoy, como ya hemos dicho, como hemos adelantado, como hemos puesto esa miel en los labios, hoy tenemos un invitado. Hoy arrancamos temporada de invitados con todo un referente del mundo investigador en Canarias. Un invitado que nos hace muchísima ilusión. Él es licenciado en biología por la Universidad de La Laguna, es doctor en ciencias biológicas por la misma universidad, con la especialidad en zoología y botánica, y su trayectoria profesional, pues bueno, ha sido profesor titular de la Universidad de La Laguna, es miembro del INMNA, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, donde ha ocupado distintos cargos como director del Departamento de Agrobiología y Medio Ambiente, vicedirector del INMNA, director del INMNA y actualmente es delegado del CSIC en Canarias. Su investigación se centra en el estudio de las tendencias ecológicas y evolutivas de los organismos que viven en islas, principalmente oceánicas, además de en sistemas mutualistas, interacciones ecológicas raras, etc. Campos que luego comentaremos con él, que nos explicará él. Porque hoy palicamos con el grandísimo Manuel Nogales. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte aquí para arrancar esta cuarta temporada y esperamos que disfrutes de tu paso por Palique. Pues nada, muchísimas gracias, el honor es mío y es un placer estar con ustedes compartiendo ciencia, que en realidad es lo que nos gusta a todos, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, si estamos aquí semana a semana, piñón, después de 109 capítulos, vamos, esto es que nos gusta porque si no, no tiene ninguna explicación. A lo mejor tenemos alguna obsesión, pero no. Nos gusta la ciencia, nos gusta contarla, nos gusta contar no solo la ciencia, sino la cultura y principalmente de Canarias y de la gente que ha nacido aquí o que trabaja aquí. Y sin más dilación, yo creo que, chicos, no vamos a comentar nada más porque creo que ustedes también tienen un montón de ganas de empezar con esta entrevista. Así que cerramos presentación y pasamos a la tertulia. And I hope that you're not home so I can get used to being alone. On nights like these, when my willpower's weak, I got a call, so just let it be. I drive these streets, don't come looking for me. If you're letting go, then I've got a need more nights like. Bueno, Manuel, la primera pregunta que solemos hacer siempre a todos los invitados que se pasan la primera vez por Palique es preguntarles, es descubrir por qué estudiaron lo que estudiaron. En tu caso, como ya hemos dicho, estudiaste biología,
a qué universidad, y queríamos saber qué te motivó a ello, o sea, qué dijo, ok, esta es la carrera que quiero hacer, esto es a lo que me quiero dedicar en un futuro. Bueno, mi elección de biológica creo que la tenía bastante interiorizada, pero yo vengo de una familia de ingenieros de montes, por parte de madre y por parte de padre. Mi abuelo fue ingeniero de montes y mi padre también. Entonces, cuando vives en una familia y te crías en una familia de estas, en un ambiente tan forestal, como mínimo te entran ciertas dudas. Y de hecho, pensé empezar ingeniería de montes, pero me di cuenta que me interesaba más quizás los aspectos teóricos de curiosidad, de aclarar cosas de la naturaleza. Tuve una niñez que estuvo muy ligado al Pinar de Tamadaba, en Gran Canaria. Ahí pasaba mucho tiempo solo, esa es la verdad, viendo plantas, viendo animales, viendo interacciones. Y la verdad que eso yo creo que me caló profundísimamente a la hora de elegir mi futura vocación, que afortunadamente puedo decir que he sido tremendamente feliz desarrollándola. Mi época como profesor en la Universidad de La Laguna, donde estuve 20 años, 16 como profesor y 4 haciendo mi tesis doctoral, en el departamento de zoología fue fantástico, fue una escuela de primerísimo nivel. Allí pues me formé con profesionales de la altura de Aurelio Martín, de Pedro Romí, de Miguel Ibáñez, Charo, en fin, Marcos Valls, un montón de gente, que yo cuando entré en el departamento era de los más jóvenes y seguí siendo el más joven muchos años porque la universidad tardó mucho en reclutar, ¿verdad? Y a los 16 años de estar allí, pues tuve la oportunidad de irme al CSIC. El CSIC conectó conmigo desde Madrid y tuvimos una reunión bastante constructiva. Ellos querían que yo intentara montar un nuevo departamento en el CSIC dedicado a lo que era la historia natural de las islas, y nos pusimos de acuerdo muy rápidamente, y ese proyecto barra sueño lo arrancamos hace 20 años, hizo 20 años el 25 de mayo de este año, curiosamente del 2024. Y ahora mismo hay un departamento muy pujante, montado, con 4 investigadores de plantilla, 2 más que vienen que lo van a hacer en estos años, seremos 6, y ya siendo referentes claramente de ecología y evolución en islas a nivel mundial, que fue lo que me encargó el CSIC, ¿no? Cuando conectaron conmigo. No han sido años fáciles, han sido años de mucho trabajo, pero yo creo que el trabajo y las dificultades se superan con ilusión y con mucha dedicación, sin lugar a dudas. Yo afortunadamente en mí confluyen mi afición con mi trabajo. He sido muy feliz. Ya por el departamento pues se han hecho 14 tesis doctorales que he tenido la ocasión de dirigir. Tengo como compañero también a Brent Emerson, que es un grandísimo compañero que vino de East Anglia, y que nos entendimos a las mil maravillas, y que además encajó muy bien Brent porque aparte de ser un primer espada a nivel de investigación en biología evolutiva, en lo que es evolución, yo estaba trabajando con ecología evolutiva, y últimamente se ha incorporado Alfredo Valido, que también pues fue el primer doctorando que le dirigí la tesis con Pedro Jordano. Y luego Jairo Patiño, que se acaba de incorporar recientemente también, que era una persona que prometía y va muy bien en botánica, en el área de botánica, ¿no? O sea que hemos hecho, yo creo que un grupo, y ahora vienen pues más gente más joven, hemos hecho un grupo que nos hemos ido complementando poco a poco, y todo el mundo ha ido captando proyectos y nos ha ido bien, la verdad, a nivel de publicaciones científicas. Y hoy día pues tenemos ese grupo montado y seguimos en colaboración con la Universidad de La Laguna, como no podía ser de otra manera, y a veces con la Universidad de Las Palmas también, con el Departamento de Biología de Las Palmas, Jardín Canario. En fin, tenemos muchas colaboraciones abiertas, esa es la auténtica realidad. Volviendo un poco a los principios, después de estudiar biología, como comentaste, hiciste el doctorado. Por curiosidad, que siempre lo solemos preguntar, ¿de qué trató el doctorado? Mi tesis doctoral, Adrián, fue sobre la biología del cuervo en Canarias, porque yo sabía, por medio de una serie de restos que había visto en el campo haciendo mi tesina y eso,
que los cuervos regurgitaban agrópilas con semillas. Y eso me interesó muchísimo porque los cuervos generalmente en el continente son depredadores, son animales más bien carnívoros, ¿no? Depredan un poco, pero más bien son carroñeros y eso. Y en Canarias hacían un papel completamente diferente. Al tratarse de una ave grande que es capaz de transportar miles de semillas en una misma agrópila y ver que ese aspecto era un aspecto que entraba muy dentro de lo que es la ecología evolutiva en islas oceánicas, que una de las características que tienen es que muchos vertebrados tienden a ampliar la dieta, o sea, de las cosas que comen, ¿no? Los diferentes ítems que comen, y aquí hacer ese papel de dispersores me interesó muchísimo, muchísimo. La dispersión de semillas, yo cuando fui haciendo la carrera, Adrián, tuve muy buena formación por parte de todos mis profesores y compañeros y tuve una muy buena información en lo que era básicamente taxonomía, pero se sabía muy poco de la ecología, cómo funcionaban los ecosistemas de Canarias y de muchas islas oceánicas del mundo, la verdad. Y eso fue lo que me motivó a cuando ya hice cuarto y quinto, los años de la especialidad, y yo hice zoología y botánica. Tuve la suerte de hacer las dos especialidades porque terminé zoología, pero estaba inquieto porque me encantaban las plantas también. Y entonces pude hacer las dos en 6 años y la tesina. La verdad es que esos años eran unos años maravillosos porque nunca te cansabas. Ahora de vez en cuando estoy un poco agotado, lo he de reconocer. Pero era maravilloso el poder interaccionar la flora con la fauna y ver sobre todo cómo funcionaban los ecosistemas insulares, porque es un tema que lo puedes extrapolar a prácticamente cualquier isla oceánica del mundo y muchas veces con islas continentales, de origen continental. Entonces, eso fue lo que me movió. Hice mi tesis con los cuervos. Te he de reconocer que estuve en el Hierro 2 años, inolvidables, inolvidables. Siempre suelo decir que fue allí donde me hice un profesional. La gente del Hierro me trató fantásticamente bien. Fui solo. Recuerdo que el primer día, cuando llegué en el barco, imagínense, en moto, todo preparado porque me iba a empezar mi tesis doctoral con una mano delante y otra detrás porque desgraciadamente no tuve beca. Trabajaba en proyectos de la universidad y del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife y con eso, cuando la gente se iba a descansar, yo me iba al Hierro a hacer mi tesis, o sea que tenía 365 días prácticamente continuos, ¿no?, de trabajo de campo durante muchos años. Ese era el precio, ¿no?, de no tener beca. Y cuando llegué al puerto de La Estaca, me acuerdo que fue febrero del año 1986 y me cogí un palo de agua en moto, se puede ustedes imaginar. Llegué a Valverde, joder, con todas las dudas del mundo en mi cabeza, pensando, joder, me volveré al barco, porque esto... Y cuando llegué allí puse gasolina en Valverde y me dijo el señor de ahí de la gasolinera, dice, ¿para dónde va usted, jefe? Digo, para el Pinar. Me miró así de arriba abajo y dice, suerte. Y eso no se me olvidará nunca. Digo, suerte, pues, vamos para el Pinar y a lo que venga. Y así fue. Esa fue la historia de la tesis doctoral. Y me fue muy bien, la verdad. Qué bueno. Es que aquí además has mencionado, además de la anécdota esta del Pinar, la moto y la lluvia, que muchas cosas interesantes, el tema de los cuervos cumpliendo unas funciones que a lo mejor en continentes no están tan estudiadas o por lo menos no se aprecian tan fácilmente, esta correlación de ideas, interacción fauna, flora, etcétera. Y también mencionas mucho los ecosistemas insulares. Entonces, yo aquí te quería hacer una doble pregunta, que también es un poco personal todavía, y ya luego nos podemos centrar en cosas más concretas. Pero hemos notado, por supuesto, y además decías que fue un pedido que vino desde Madrid a la hora de establecer esas nuevas líneas de investigación en el CSIC. ¿Crees que tu origen insular ha tenido algo que ver con una mayor fijación por esta biología insular? Y dentro de esta biología insular, más o menos, ¿qué áreas has investigado, has podido trabajar? Bien, sí, la primera pregunta, Víctor, definitivamente. La verdad que criarte en un archipiélago tan fenomenal como este, además una familia vamos, que está muy ligada a lo que es la conservación, historia natural, restauración de ecosistemas, etcétera. Sí, eso te marca muchísimo. Además, por la casa de mi padre, pues ahí pasó Eric Sventenius, el fundador del Museo del Jardín Canario. Pasaron muchos investigadores de distinta índole, Gunther Kunkel, mucha gente, la verdad, por ahí. Y eso me marcó, sin lugar a dudas. Y luego el hecho de que trabajara con cuestiones de insularidad es que he tenido la oportunidad desde que llegué al CSIC de viajar muchísimo y tener muchos proyectos internacionales.
el salto al CSIC, la verdad que la universidad, el periodo fue realmente inolvidable, fue un periodo de educación realmente en historia natural que es muy buena la Universidad de La Laguna. Ahora me fijo porque, claro, viajo con muchos extranjeros, con gente formada en otras universidades y no tenemos nada que desdeñar, ni mucho menos. La verdad que en mi época era una formación en botánica profundísima, en zoología profundísima. Y claro, luego tú tienes que sacar, todos nosotros somos distintos genéticamente y tenemos intereses distintos, afortunadamente. Entonces yo lo único que puse fue el interés mío personal que tenía por intentar entender los ecosistemas insulares. Y he trabajado pues en muchos archipiélagos, he tenido la suerte y sigo trabajando. Ahora acabo de llegar del Ártico. Hemos estado trabajando en el archipiélago de las Svalbard. Tenemos un proyecto europeo donde vamos por todos los océanos y a principios de año nos vamos a las islas subantárticas, ¿no? Todavía estamos eligiendo un poco el modelo porque tenemos algunas dudas, pero ahora vamos por Georgia del Sur de momento, ¿no? O sea que eso saldremos probablemente en enero del próximo año. Entonces he tenido la ocasión de trabajar durante 15 años en Galápagos, 4 viajes que he hecho a Hawái. Al Índico pues he estado pues como 5 o 6 veces también, visitando Seychelles, visitando Reunión también, y la Macaronesia completa. Y entonces eso lo que te da es un background realmente interesante, donde llegas a sitios y esas ideas, Víctor, que alguna vez hemos hablado de las ideas felices, vienen a la cabeza, vienen de vez en cuando. Yo suelo decir que se te parece la Virgen, ¿no? Muchas veces cuando hay ideas, sobre todo de síntesis, de cosas que ocurren en muchos archipiélagos y tú crees que puedes aportar en esos campos, ¿no? Entonces, esas ideas felices vienen muchas veces por el método comparado, el ir viendo muchas cosas, tener todo lo que es esa ecología evolutiva, que es a lo que yo me dedico. Esa es la segunda pregunta, la segunda respuesta de tu pregunta, ¿no? Yo lo que me he dedicado es a ecología evolutiva, básicamente. La ecología evolutiva lo que pretende es responder un poco cómo los animales y las plantas se seleccionan en islas y logran adaptaciones por selección para intentar para ser óptimamente o biológicamente óptimas en el medio donde viven, ¿vale? Porque los experimentos que han salido mal generalmente terminan en la extinción, ¿vale? O sea que tanto las plantas como los animales que hoy día los tenemos han sido experimentos evolutivos de éxito, ¿de acuerdo? Entonces es una auténtica maravilla poder estudiar cómo la selección natural ha ido modelando esta serie de adaptaciones que estos animales han podido tener en islas y vivir para contarlos. Yo suelo decir que las islas tienen un doble parámetro, una doble condición. Son paraísos y son cementerios a la vez. Cementerios porque la extinción convive, ¿vale?, con la vida diaria, y son paraísos porque hay un fenómeno de radiación, de diversificación de nuevas especies, formación de nuevas especies que las hacen únicas en el mundo, ¿no? Y que son lo que se denominan las especies endémicas, ¿verdad?, de islas. Y Canarias es una auténtica maravilla o sea, como laboratorio de pruebas. Yo creo que yo no hubiera elegido otro archipiélago para criarme, o sea, criarme en todos los aspectos. Me gusta la idiosincrasia que tenemos. Y sobre todo me gusta también la naturaleza, que yo creo que nos modela mucho, ¿no? Todos estos paisajes, estos hábitats únicos que tenemos. Es que sin duda, bueno, Canarias es un auténtico paraíso a nivel ecológico en general y a otros muchos aspectos. Y luego profundizaremos un poco más en el archipiélago, pero antes, bueno, has nombrado un montón de archipiélagos alrededor de todo el mundo que has visitado, en el que has investigado. Y te queríamos preguntar, pues, alguna curiosidad, o sea, ¿cuáles aquellas cosas que más te llaman la atención? A lo mejor compararlas un poco con la realidad canaria. Algo que digas tú, oye, pues de este sitio me llamó un montón la atención esto en específico. Bien, es una buena pregunta y muy compleja de responder, Dani, pero bueno, hay cosas, sobre todo, no sé si es que ya me hago viejo o qué, pero me interesan las cosas más raras. Ahora mismo estoy metido en fenómenos ecológicos realmente raros e intentar entenderlos, ¿de acuerdo? Que ahora estoy un poco con esa. Y ahora últimamente publicamos hace un año y poco cómo en islotes desérticos, bastante desérticos del archipiélago de Galápagos, nos encontramos algunos pinzones endémicos de Galápagos,
¿de acuerdo? Comiendo líquenes, ¿no? Que es una cosa bastante espectacular, rara. Tuve que mirarlo varias veces y de hecho mis compañeros de viaje yo creo que no estaban convencidos de lo que yo les estaba comentando porque son interacciones raras, interacciones que tienes que tener calma. Muchas veces es sentarte y observar con la mente lo más limpia posible y disfrutar el momento, ¿no? Entonces, eso fue pues uno de los momentos. Luego resulta que lo acabamos de ver hace un año otra vez, ¿no? Y además en la misma época, la época de otoño, ¿no? O sea, cuando las especies están al límite de su supervivencia, tienen estrategias que muchas veces desconocemos, porque tienen que lograr sobrevivir. El gran dilema diario de una especie que vive en un islote pequeño, imagínate, es la supervivencia diaria, ¿no? Y te quedas alucinado de cómo esas especies están perfectamente adaptadas al ambiente, incluso en sus condiciones más crudas. Cuando las cosas se ponen, esto fue en el islote de Dafne, donde se escribió El pico del pinzón, no sé si les suena esos libros de evolución, ¿verdad? De la familia de Peter y Rosemary Grant, y estuvimos trabajando, y además en contacto con ellos cuando les preguntamos si habían visto ellos tuvieron 40 años y no habían visto esto. ¿De acuerdo? O sea que tuvimos suerte de verlo y de tener la paciencia de sentarnos ahí. Yo la verdad que la primera vez que lo vi pensé, digo, joder, este bicho tiene que estar comiendo a lo mejor algún insecto, alguna cosa ahí. No, no, estaban comiendo líquenes. O sea que fue fantástico. Esa fue una de ellas. Otra de ellas es cuando, esta ocurrió en Canarias, cuando yo era todavía profesor de la Universidad de Laguna y con Aurelio Martín solíamos dirigir nuestros viajes de vertebrados al islote de Alegranza. Y ahí habíamos visto egagrópilas, estos restos que sueltan por vía oral bueno, sueltan varios grupos de aves, ¿no? Como pueden ser rapaces, algunas aves marinas, como las gaviotas, y también los alcaudones, ¿no? Y esos restos de alcaudones, las egagrópilas, pues tenían semillas, ¿no? Semillas de una planta que es el espino de mar, que seguro que a todos les suena, que es Lycium intricatum, y que yo siempre pensé, digo, bueno, pues esas semillas estarán ahí porque probablemente como este animal vive en islas y tiene amplitud de nicho trófico, o sea, come cosas muy diversas, pues comerá frutos aquí, pero mirando la bibliografía nunca vi absolutamente nada. Hasta que un día, no me digas por qué, después de darle vuelta un par de años, levantándome, recuerdo que era por la mañana, levantándome de la cama, todavía no me había levantado, digo, ostras, creo que tengo la solución. Esto va a ser seguramente un caso de dispersión secundaria. Y claro, estos animales comen lagartos y los lagartos comen frutos, son muy frugívoros. Y claro, ya esto fue, recuerdo que un mes y medio antes de irnos con los alumnos a Alegranza. Y en aquella época, para que ustedes se hagan una idea, no teníamos ordenadores, todos los análisis estadísticos los hacíamos a mano, imagínense. Imagínense, tengo otra anécdota también de Costa Rica, de un curso que se funden los ordenadores por una subida de tensión y los americanos, que eran los profesores y alguna gente también de Centro y Sudamérica, dicen, nos tenemos que ir. Estábamos en el Parque Nacional de Corcovada, frontera de Costa Rica con Panamá. Y yo les dije, no, no, yo me encargo de hacer los análisis a mano. Y los tíos me miraron y dice, pero bueno, ¿tú estás loco? ¿O qué? Digo, no, no, yo los hago a mano. Es que a mí me dio vergüenza reconocer que no teníamos ordenadores en aquellos años. Lo hacíamos todo a mano, con una calculadora y un libro de estadística. Y hacíamos análisis de componentes principales, ANOVA, hacíamos absolutamente de gran parte de la estadística que necesitábamos. Y así me dediqué, o sea, pero era por eso. Entonces me llevé mi libro de estadística para hacer los análisis ahí en el campo y mi calculadora, y allí supimos que efectivamente se trataba de un caso de dispersión secundaria, de lagartos de cernícalos. Bueno, luego eso se complicó porque los cernícalos también comían lagartos y fue una historia preciosa de contar. Se publicaron papers súper interesantes sobre el tema porque fue la primera vez que se estudió la dispersión secundaria de semillas por doble endosoocoria, o sea, por el paso de dos tractos digestivos por un lagarto y por un ave. Y las consecuencias ecológicas fueron interesantísimas. Esos papers, el primero de ellos fue recensado en Nature, ¿no? Y otro que hicimos posteriormente, también de otra tesis con Aarón González Castro, se recensó en Science. O sea que
cuando trabajas esos niveles con cosas tan interesantes, las revistas grandes se interesan por tu trabajo y a veces ocurren cosas que no lo logras meter en esas revistas grandes, pero sin embargo cuando se publican esos trabajos los recensan ahí, o sea que hay gran parte de lobby, no desgraciadamente. Pero bueno, para nosotros el tema de las revistas, el tema lo más importante son los fenómenos biológicos, estudiarlos en estos sitios tan realmente impresionantes. Y esos fueron dos de ellos, pero hay anécdotas de estas por prácticamente todos los archipiélagos del mundo, ¿no? Y de eso queríamos preguntarte, porque en los archipiélagos a nivel mundial se ha hecho mucha investigación en naturaleza, en historia natural, y para quien esté un poquillo fuera del mundillo, ¿cómo podrías resumirnos el por qué estos sitios, estos entornos son tan interesantes y qué es lo que llama tanto la atención desde el punto de vista biológico y ecológico? Bien, buena pregunta, Adrián. Son sitios interesantes, primero porque cada isla es única, no tiene réplica. Esa es una de las cosas que siempre nos peleamos con los referees que nos revisan los trabajos. No, es que usted tiene un set de datos de una sola isla. Es que no hay dos copias de islas. Hay islas más parecidas, menos parecidas, pero no hay dos copias. Y claro, el trabajar en ecosistemas únicos hace que tengas peculiaridades en cada uno de ellos. A veces podemos pensar, es que La Palma y Tenerife son muy, muy parecidas y hay cosas que funcionan completamente de manera diferente por la idiosincrasia de la isla, condiciones ecológicas, temperatura, volcanología, más antigüedad, menos antigüedad de formación de la isla, etcétera, etcétera. O sea que cada isla es una amalgama de características con una biota, una fauna y una flora que son diferentes, ¿de acuerdo? Y que cada una tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, ¿por qué no hay eslizones o lisas, como le llamamos en Canarias, en La Palma? Pues no han llegado, ¿de acuerdo? Tiene 2 millones de años La Palma. Y sin embargo sí están en el Hierro, ¿no? Que tiene 1 millón de años. O sea que hay cosas realmente alucinantes. Cada isla es que son únicas. Entonces, toda la evolución interna es una evolución única, con sus extinciones y con sus radiaciones de formación de nuevas especies. Entonces eso es un tema que no se acaba nunca, que muchas veces la imaginación de los científicos pues prácticamente es el único límite que tenemos para llegar al contenido de la ciencia. A mí la verdad es que ahora que me voy acercando, pues bueno, todavía me quedan unos cuantos años, ¿no? Espero que el físico me aguante y que la cabeza también. Pero ya cuando miras al final, joder, voy a llegar al final de la carrera y va a haber un montón de cosas, de cosas que no voy a poder estudiar. Y ahora con mi compañera Ana Traveset, que es mi compañera desde hace mucho tiempo en el CSIC, es con quien hacemos en muchos de los proyectos a nivel internacional. Ella está más agobiada que yo, mucho más agobiada porque es más agoniona que yo, no por otra cosa. Y es verdad que tenemos como ese deadline de hacer un montón de cosas. Este proyecto europeo que estamos haciendo ahora y que estamos viajando por islotes y que tenemos que desembarcar en Sodia, que a veces salir en helicópteros y hacemos... Yo se lo comenté, digo, Ana, ahora es el momento, estamos no al límite, pero maduritos sí que estamos. O sea, pero seguimos con una ilusión. Muchas veces la gente joven, nuestros compañeros que son más jóvenes, dicen, pero joder, ¿cómo están ustedes en primera línea con el trabajo y con tal? Es que nos entusiasma lo que hacemos. Y además eso de estar en un islote perdido durante 15 días, durmiendo en saco, en tienda cuando se puede, o en cuevas, o desembarcando, haciendo desembarcos peligrosos y eso, y a mí es lo que me da vida, si quieren que les diga la verdad. Bueno, entre otras cosas, también el paso del tiempo pues te lleva a tener experiencia, ¿no? Entonces las instituciones tiran de gente como nosotros para ocupar cargos de responsabilidad. Yo no pensé nunca, yo acababa de llegar de las islas Seychelles, concretamente del islote de Arid, que es un islote alucinante lleno de aves marinas que está en Seychelles, en el Índico, y llevaba 5 días aquí, después de 20 días de expedición, estaba reventado, la verdad, porque nos pegamos unas palizas allí, dormimos poco y trabajamos de noche muchas veces, porque los insectos hay que trabajarlos de noche y eso. Y cuando llegué aquí me dijeron que iba a haber que es posible que hubiera una posible erupción, porque los volcanólogos no lo supieron hasta el final y porque es muy difícil por la disciplina de la volcanología. Y yo pensé, digo, Dios, una erupción volcánica. Llamé a Madrid, les comenté todo, como delegado que era, y les comenté cómo yo creo que habría que organizarnos para no cometer los mismos errores que cometió el CSIC en la erupción Tagoro en el Hierro en el 2011. Que ahí se cometieron muchos fallos y la verdad es que como institución había que estar a la altura.
Hablé con la presidenta y me dijo, Manuel, ¿y qué plan? ¿Te irás a La Palma? Digo, por supuesto, salgo ya mañana. Todavía no había empezado la erupción. Digo, salgo ya mañana para allá, ya tengo todo organizado con el equipo. Y la erupción, eso fue una conversación de las 10 de la mañana y la erupción fue como hacia las 2 de la tarde, 1:30 o 2 menos algo. Entonces, allí yo llevé bastante ropa y le dije a Conchi, mi mujer, le dije, me voy y no sé cuándo voy a venir porque no sé lo que me voy a encontrar allí. Y la verdad que fue apasionante, pero fue también muy duro a nivel anímico, con la gente de allí. Cargamos muebles, hubo gente que nos lloró en los hombros que no conocíamos absolutamente nada. En fin, aquello, yo creo que a los 2 días ya me di cuenta que yo no me podía ir de allí. Porque ya mi teléfono era un hub de información, o sea, yo tenía muchos contactos de todo el mundo. Cuando llegas a una cosa de esas que yo hasta ese momento no lo sabía, te conviertes en un agente de la autoridad y Guardia Civil, Policía Nacional, Cabildos, Gobierno Autónomo, todos los servicios de medio ambiente. Ahí nos unimos absolutamente todos las distintas instituciones, entre ellas Involcán, que estuvieron allí con nosotros todo el tiempo y siguen allí, nosotros también seguimos. El IGN, que le tocó bailar con la más fea porque tenía la responsabilidad por ley, además, de llevarnos a todos, y aquello ya se convirtió en un compromiso personal. Eso ya pasó. Nosotros seguimos, yo menos mal que con Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, sobre todo con Félix Manuel Medina, hicimos un equipo allí tremendo vamos, ellos y nosotros, CSIC y el Cabildo de La Palma, que la verdad que les estoy muy agradecido. Hicimos un trabajo tremendo porque, claro, ellos tenían toda la infraestructura en directo y el conocimiento de la zona. Entonces, fuimos ayudando a todo el mundo. Cuando se iban cerrando por el avance de la lava, se iban cerrando carreteras, pistas, etcétera, nosotros siempre teníamos ya el plan B de dónde teníamos que entrar. Hicimos un estudio que se lo pasamos a todos de por si acaso había otra erupción por la parte por la cara de Cumbre Vieja, que ya ocurrió con el volcán San Juan. Entonces teníamos todo como muy preparado. Y yo creo que eso fue un ejemplo de colaboración científica. Es como la otra parte, ¿no?, de un investigador, ¿no?, que tú te dedicas a tus cosas, pero claro, eres un servidor público, eres un funcionario, ¿no? Y cuando vas envejeciendo, vas adquiriendo responsabilidades y te puede caer una buena como esta, como me cayó a mí. Pues mira, precisamente, Manuel, una de las preguntas que queríamos hacerte es que precisamente, junto a otros compañeros, tú mencionabas también ahora a Félix Medina, que es otro biólogo muy, muy conocido aquí, que trabaja en La Palma, compañeras también más jóvenes y que han entrado más recientemente, como María Guerrero, que es amiga también del programa, y le mandamos un saludo y un abrazo enorme desde aquí. Lo comentabas tú mismo, que fuiste una de las figuras seguramente más visibles en la investigación de los ecosistemas de La Palma después de la erupción e incluso durante la erupción. Pero seguramente haya muchas personas que nos estén escuchando y que piensen, bueno, vale, tiene sentido que durante una erupción se esté hablando con geólogos, se está hablando con vulcanólogos, pero ¿cómo investiga un biólogo? O más bien, voy a reformular la pregunta, ¿qué investigaciones se han hecho sobre el tema de la erupción del volcán de La Palma a nivel ecológico? ¿Cómo se ha enfocado los estudios? Bueno, aparte de Félix Manuel Medina, Feluco para nosotros, y yo, ahí se unió María Guerrero, que está, por cierto, ahora, Víctor, en Alemania. Se acaba de ir este lunes a Alemania, porque ella está haciendo, ella estaba haciendo un máster conmigo, y yo le dije, digo, María, hay dos posibilidades: o te buscas un director, ¿sabes?, que tenga menos lío que yo, o vienes a La Palma y yo intento que termines lo que tienes en tal, pero vas a tener que echarnos una mano porque aquí lo que necesitamos es ayuda. Esa es la verdad. Y María llegó, es una chica joven que controlaba redes sociales, que controlaba la ofimática como nadie. Yo soy de la época de los analógicos todavía, aunque hago todo lo que puedo por adaptarme a la vida, vamos, digital que tenemos hoy. Y María fue clave, ¿no? Y entonces ella está estudiando ahora, para que se hagan una idea, la biología molecular de cómo los pinos canarios responden, si es que han respondido a una erupción volcánica. Porque yo estoy convencido que la evolución del pino canario entre volcanes durante más llevan como unos 12 millones de años aquí,
ha tenido una repercusión en evolución, seguro. Y ella está estudiando ahora lo que es la expresión génica, trabajando con el ARN, que quizás es menos conocido para el público, pero bueno, es todavía información molecular, ¿vale? Que va en el interior de las células y que la expresión génica se estudia por medio del ARN. Ahí estamos en contacto con Víctor Chano, que es uno de los investigadores que se puso en contacto con nosotros durante la erupción y que vino a La Palma cuando terminó la erupción, y ahí nos organizamos los tres, y Víctor es codirector conmigo de la tesis. Yo llevo la parte más de ecología evolutiva, Víctor trabaja con genómica, vamos, lo que es biología molecular de coníferas, es biólogo también, y por eso María está ahí haciendo todo eso. Afortunadamente, todas las muestras han llegado bien, y de hoy por la mañana sabemos que vamos a poder hacer el estudio perfectamente bien porque el ARN llegó bien. El ARN son moléculas muy volátiles y tenemos que mantener la cadena de frío fantásticamente bien. Entonces nos costó un lío con las aerolíneas que movíamos todo el material, porque teníamos que llevar nuestros DIWAR, ¿no?, de nitrógeno líquido con todas las muestras que no se nos descongelen. Teníamos que llegar a Frankfurt y de ahí irnos a Göttingen, y ha sido un auténtico lío, pero todo nos va muy bien. Entonces, por eso ahí se nos unió María Guerrero y también Patricia Marrero, que fue una unión al grupo realmente interesante. Patricia había hecho la tesis con nosotros, pero la teníamos un poco perdida porque estaba por la Universidad de Laguna con el servicio que tienen de análisis, y la pudimos rescatar, y hoy día ellas están contratadas por GESPLAN, pero siguen ligadas al proyecto y están haciendo un trabajo. Ahora somos 2 chicos y 2 chicas y nos va fantásticamente bien. La verdad que es un equipo divertido, pero muy trabajador, muy trabajador. Esa es la auténtica realidad. Entonces, cuando te enfrentas, Víctor, a una cuestión tan nueva como esta, donde tú consultas la bibliografía y lo primero que te llega, lo primero que te das cuenta es que nadie ha trabajado con un seguimiento de una biodiversidad durante una erupción. Eso, los primeros días ya me di cuenta y digo, ostras, vamos a tener que inventar metodologías aquí. Y claro, ustedes imagínense lo que puede ser estar equipados con cascos, con máscara, con equipos de gases por si acaso se complica la cosa, con todo. Ir avanzando una colada, y resulta que los plots, las parcelas que tú marcas y que estudias y que en un momento sacas esa información, en 24, 48 horas ya no existen. Ya hay una columna de lava de 2-3 metros de altura que tienes que mover otra vez. O sea, tuvimos que inventarnos una metodología completamente nueva, pero es una metodología que tuvimos entre Félix y yo que ir más o menos dándole un poco, y también en contacto telefónico, con un montón de colegas, con un montonazo de colegas, porque claro, cuando tú te enfrentas a una cosa de esas, y ahí yo creo que a mí me ayudó muchísimo el tener las 2 especialidades, el saber más o menos cosas de botánica y cosas de zoología, eso me ayudó muchísimo a poder seguir y tener contactos de botánicos, de zoólogos, de ecólogos, de gente de evolución, de biología molecular. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque el CSIC tenemos una red fantástica en la Universidad de Laguna, que les conozco a todos, muchos de ellos fueron profesores míos, otros son compañeros de investigación, y la verdad que fue una auténtica maravilla, pero fue un reto para nosotros. Para que se imaginen, nosotros llegábamos al Tajo a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, atendiendo un montón de periodistas por el medio, porque aquello era una auténtica locura. Íbamos a alguna cosa urgente y salía otra cosa más urgente, y hacíamos la investigación ahí en medio de todo. O sea, eran sesiones de 12, 14 horas diarias mantenidas en el tiempo. Yo recuerdo que hubo un día que le tuve que decir, digo, llevo 4 días y he dormido 6 horas, no aguanto más, mañana nos levantamos, déjenme 2 horas más, y para irnos recuperando, ¿no? Porque aquello era, y además habían cosas que eran importantes. El capitán de la Guardia Civil de La Palma, que era quien llevaba el operativo, nos llamaba, ¿no?, a altas horas de la noche, porque la gente del IGN estaban reventados de nuevas bocas volcánicas, de nuevos procesos, y nosotros intentábamos echar una mano, ¿no?, porque en base a la información que les dábamos, Involcán también estuvo súper metido con todo. O sea, todos teníamos un compromiso que iba mucho más allá de lo que era nuestra obligación de las 8 horas diarias. Allí no había horario, allí había te levantas por la mañana a ver lo que te viene y a ver los líos, los embolados que te van cayendo durante el día, y en medio de eso pues íbamos inventando metodologías
para poder seguir toda la erupción. Ahora acaba de salir en la revista El Indiferente, que edita el Ayuntamiento de La Orotava, que además lo distribuyen bien, se vende también para cubrir gastos y eso, un número que es auténticamente del volcán de Tajogaite, ¿no? Y es una auténtica maravilla. Y ahí está mi cuaderno de bitácora recogido. Está ahí publicado, me dediqué a día tras día ir recopilando todo lo más importante y lo hemos organizado por semanas y meses. Ahí está todo recogido. La verdad es que vivir una experiencia como es una erupción volcánica y además hacer un trabajo del seguimiento de la biodiversidad durante la erupción que no se había hecho, la ciencia no tenía información sobre ese estado. La verdad es que a mí, como biólogo, me ha dado 180 grados de vuelco de mi cabeza. Muchas veces oigo a mis compañeros hablar sobre cosas que eran las que yo pensaba antes de la erupción, ¿de acuerdo? Y es lo que está en los libros. Y siempre les digo, con permiso, yo creo que esto pues no es así, o esto es así, pero con matices. Y la verdad es que te da un vuelco con la cabeza. Hemos publicado en el primer trabajo científico que publicamos, que está publicado en Scientific Report, que es una de las revistas del grupo Nature, ahí publicamos todo lo que vivimos, ¿no? Hay cuestiones de biología evolutiva y de ecología evolutiva completamente nuevas. Para mí hay dos hitos interesantes de aprendizaje ahí. Lo primero es por qué las plantas se hacen leñosas en islas oceánicas, ¿no? Que siempre se había hablado de todo el tema del clima, de las épocas de sequía, hay gente que había hablado de cuellos de botella por extinciones, genéticos, y yo estoy convencido que han sido las erupciones volcánicas. Entre otras cosas porque la acumulación, o sea, una de las grandes revelaciones que yo tuve es las toneladas de ceniza volcánica que caen, que suben a 2000 metros y que caen, ¿de acuerdo? Y que eso se van acumulando y que recuerdo de abrir un hueco con mi compañero Thomas Boulestec, que es un francés que está con nosotros, meterse en el agujero como a medio kilómetro de distancia del cráter, salir lleno de ceniza y Manuel, ahora te toca a ti meterme yo allí y llevar 2 metros de ceniza y aquello no tener fin. O sea, tener que dejarlo. O sea, aquello tenía como mínimo 2 metros de ceniza volcánica. Entonces se pueden imaginar que si no eres una planta leñosa, ¿vale? Con cierto porte, te vas a extinguir en esas extinciones. Y esa fue una de las grandes enseñanzas que tuvimos. Y la otra, que a mí me generó muchas dudas en lo que ha sido el pino canario y lo que algunos investigadores han hablado de la adaptación a los incendios. ¿De acuerdo? Que yo más bien tiendo a pensar que probablemente el factor de selección tan bestia como el que yo vivía ahí en La Palma haya sido los volcanes. Y eso pudo haber venido con cierta preadaptación del Mediterráneo, eso no lo sabemos todavía, hay que investigar más en esa línea, pero lo que no cabe duda es que las peculiaridades que son únicas en el pino canario de juntar tantas características peculiares en un mismo organismo, y miren que yo vengo de familia de forestales, yo hubo momentos que me tuve que sentar y ver cómo aquellos organismos aguantaban momentos que tú dices, esto no es normal que un organismo vivo lo pueda soportar. O sea, lo que les pueda contar del factor de selección de lo que es una erupción volcánica, yo creo que me quedaría siempre corto de palabras. Hay cosas que hay que vivirlas. Y a mí ese proceso a nivel profesional me ha cambiado muchísimo. Pero les voy a decir una cosa, me ha cambiado más desde el punto de vista humano, de ver el sufrimiento de los palmeros, de la entereza, de la elegancia que tuvieron afrontando absolutamente todo. Y la verdad que humanamente reconozco que hice un máster muy acelerado, incluso con mi edad, un máster muy acelerado de resiliencia, saber estar, elegancia y fortaleza mental. Vivimos en volcanes, no lo podemos olvidar. Llevábamos una época de mucha tranquilidad. El último volcán fue submarino, al fin y al cabo no nos enteramos, bueno, la gente de la Restinga sí, porque tuvieron que ser evacuados, esa gente sí que estaba mucho más sensibilizados, pero no habíamos tenido una terrestre, ¿vale? Desde el año 1971, que afortunadamente el Teneguía fue cerca de la costa, afectó viñas y tal, pero aquello fue un espectáculo que la gente en cierta manera pudo
pudo disfrutarlo, entre comillas, porque las erupciones yo creo que tienen la parte de disfrute de lo que es el espectáculo natural, que nosotros muchas veces a las 10 de la noche no nos queríamos ir a la cama, estábamos reventados, pero verlo por la noche era alucinante. Ustedes imagínense que si nos vamos a una fiesta y tenemos fuegos artificiales que siempre cuando se acaban decimos, oh, qué pena que ya se acabaron, ¿no? Porque nos llama la atención, nos engancha, ¿no? Pues una erupción volcánica, yo recuerdo la casa de los investigadores del CSIC, que por allí pasaron muchos investigadores. El día que acabó el volcán, había generalmente, intentábamos motivarnos unos a otros porque estamos reventados, cansados, viviendo pues circunstancias humanas muy difíciles, muy duras y circunstancias de toma de decisión, que eso pues la gente pues seguramente no se han dado cuenta, pero detrás de una toma de decisión estábamos todos nosotros. Estaba Pevolca, que era clave. Pevolca hicieron un trabajo realmente increíble, pero Pevolca muchas veces se nutría de la gente que estábamos en el campo, levantaban teléfonos, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Y nosotros estábamos ahí en el campo, pues viendo muchísimas cosas. Volcanólogos, biólogos, ahí habíamos una mezcla profesional grande, porque un volcán no es solamente una cosa de volcanólogos, es una cosa de un montón de profesionales, desde químicos, físicos, bueno, biólogos, hay un montón de gente. Y les puedo reconocer que hubo un momento de cierta depresión de los investigadores, porque claro, después de 3 meses, 85 días, con un sonido intenso, un impacto visual, realmente cuando aquello terminó, en la casa al día siguiente no se respiraba la misma alegría de todos los días. Y yo me di cuenta y hablé con los chicos, ¿no? Digo, gente, vale, que yo entiendo que estamos enganchados, estamos como los yonkis, ¿no? Con un volcán viviendo en adrenalina 3 meses, que yo nunca había vivido en adrenalina 3 meses. Ahí te llamaba la Guardia Civil a la hora que te necesitaban y a cualquier hora. Y te llamaban de Estados Unidos, Cuba, Argentina, para periodistas, para hacer las entrevistas, ¿no? En inglés, de noche, medio dormido, pues todo eso lo tuvimos que vivir de los ministerios. Los ministros querían saber, querían información de primera mano, o sea que tuvimos un evento muy duro, pero muy formativo, esa es la verdad. Y me quedo, cuando salimos de allí de La Palma después de 4 meses, porque nosotros nos quedamos un mes más, porque hubo una desbandada de científicos cuando el volcán paró. Y claro, la gente de La Palma tenían que ver que estábamos los científicos allí y nos quedamos, Involcán se quedó el IGN porque tenían que quedarse y nos quedamos nosotros, se quedó el CSIC con el ICME, con el IEO y con el IPNA, ¿no? Que son los 3 centros que nos quedamos allí. Y atendimos la prensa, estuvimos pendientes del seguimiento de todos los aparatos y toda la infraestructura que teníamos en el campo y cuando ya nos íbamos en el barco después de un mes, después de haber acabado, yo sentí como una tranquilidad interior de decir, ha sido duro, pero ha sido un trabajo fuerte y una satisfacción de fondo como servidor público de tranquilidad. Lo que me dio fue mucha tranquilidad y recuerdo llegar a casa y comentarle a Conchi, a mi mujer, que es la que generalmente nos sufre a todos los investigadores cuando estamos por ahí, son nuestras familias, de decirle, me vas a tener que dejar algún tiempo hasta que vuelva a la normalidad, porque vivir 3 meses en adrenalina, cuando llegas estás como muy inadaptado a mi vida anterior, ¿no? La vida normal, ¿no? Con mis compañeros y tardamos todos tardamos unos meses en volver otra vez, pero se vuelve y vamos, no sé si esto hubiera durado, espero como 6 años con lo que duró en Lanzarote, ya no hubiera sabido lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero eso fue una cosa, son hitos que te marcan mucho al individuo, al profesional, que siempre hay una persona detrás, ¿no? O sea que... Es que la verdad que tuvo que haber sido un momento, como comentas, ¿no? Difícil, de muchas emociones, ¿no? Mucha adrenalina, complicado, también ese acompañamiento con la familia. Pero por supuesto también, lo comentabas, ¿no? También de emoción, de esa ilusión de decir, vale, vamos a aprovechar esta situación terrible para ver qué podemos sacar de aquí, qué podemos aprender, qué podemos estudiar. Y quiero recalcar algunas cosas que has dicho a lo largo de este palique, que hablabas, por ejemplo, con el caso de la ceniza de plantas que están en Canarias, por ejemplo, que dice, oye, pues a lo mejor esta leñosidad que no aparece en el continente se puede deber a
problemas que tienen cuando se generan cenizas, por ejemplo. También comentabas un caso de otra singularidad de reptiles que dispersan semillas en islas, pero además de una dispersión secundaria por las aves que a su vez se comen a esos reptiles, ¿no? Son como una serie de ideas complejas de abarcar. Creo que se les suele llamar generalmente como un síndrome insular, ¿no? Son una serie de organismos que viven aislados y que sobreviven como pueden. Y también sirve para estudiar, entre comillas, cómo puede evolucionar la vida en un ecosistema, en un ambiente, digamos, un poquito más maduro, más antiguo, que es lo que sucede en los continentes, cosas que se pueden a lo mejor extrapolar a estos tiempos más cortos que hay en las islas, a territorios más pequeños y fragmentados, pero a raíz de toda esta amalgama de información que acabo de soltar, me gustaría, porque además también lo comentabas al principio, que nos hablases un poco más de un concepto que a mí durante el máster te escuché una vez y se me quedó grabado a fuego. La asignatura no sé, pero ese concepto me encantó y representa muy bien como también esa pasión y esa ilusión por la investigación que hace que a veces las situaciones que pueden ser un poquito, digamos, densas o precarias pueden ser un poco más bonitas, que es el concepto de las ideas felices, entre muchas comillas, a la hora de decir, oye, pues esto puede servir para una investigación. ¿Cómo surgen esas ideas felices que después se convierten en ciencia y dan lugar a conocimiento? Sí, es muy buena pregunta. La verdad que las ideas felices, sobre todo yo creo que es un proceso de aprendizaje, de lectura detenida de la bibliografía, pero sobre todo de observación en el campo. Del grupo, generalmente en los equipos que yo he estado, mi labor es muy de historia natural, muy de dormir los fenómenos. Solía decir yo cuando era profe de la universidad que los fenómenos de ecología evolutiva son tan complejos muchas veces que esos fenómenos hay que dormirlos en el campo y despertarte en el saco de dormir, comentar con tu compañero de al lado. Muchas veces vamos en barcos por ahí, en barcos pesqueros pequeños, y vamos ahí los investigadores por la noche, oye, esto que vimos que no me encaja. Y ahora curiosamente estoy escribiendo otra idea feliz, que viene de eso, exactamente de eso, de la observación del campo, y sobre todo viene también, Víctor, de haber tenido la oportunidad de ver muchas islas. Eso te da una idea de método comparado fantástico a la hora de investigar. Y yo he tenido mucha suerte también, he intentado currar todo lo que he podido, ¿no? Que muchas veces la suerte te la buscas, ¿no? Y sigo viajando, y yo, vamos, con Ana Traveset muchas veces, con mi compañera, siempre suelo decir que somos auténticos junkies de las islas, ¿no? A todas las islas son pocas que visitamos porque siempre vemos una cosa nueva, siempre aprendemos una cosa nueva. Ahora estamos metidos con un manuscrito que me lo estoy pasando muy, muy bien, que es un manuscrito sobre por qué hay algunas plantas cuyos frutos carnosos pierden el color en las islas oceánicas. Y estamos comparando algunos casos, como por ejemplo el balo, como por ejemplo el tasaigo, para que un poco la gente tenga que son plantas canarias, algunas de ellas endémicas, comparándolas con Galápagos, que también tienen. En Canarias tenemos como unas 11 especies que ocurre esto, y en Galápagos hay como unas 9, ¿sabes? Y entonces son dos archipiélagos muy, muy comparables y muy interesantes, la verdad. Entonces esto ocurre en sitios séricos, donde hay muchos lagartos que las dispersan, lagartos que no son nada exigentes a la hora de comer, son muy generalistas, y los frutos no necesitan ser muy guapos, ¿no? Que en eso se invierte mucha energía. Y entonces todos esos procesos de deriva genética y eso es muy interesante. Ahora estamos escribiendo eso, y la verdad que me lo estoy pasando. Tuve 5 días libres. Bueno, libres para nosotros es decir tener 5 días sin lío de emergencias o cosas de estas, ¿no? Entonces podemos dedicarnos a pensar. Y Rubén Heleno, que es un compañero de la Universidad de Coimbra, dice, joder, Manuel, no hemos escrito esa idea tuya de tal. Digo, ostras, pues es verdad, y creo que ya estoy maduro como para escribirla. Y ya escribí la base y ya estamos trabajando. Son ideas felices que vienen, ¿no? Que vienen de vez en cuando. Lo mismo de la dispersión secundaria.
Lo mismo de los lagartos gigantes cuando los descubrimos también. Son cosas que vas acumulando experiencia y, claro, la ilusión y la curiosidad, sobre todo lo que nos mueve de fondo, es que somos muy curiosos, somos tremendamente curiosos. Y cuando se juntan un par de psicópatas de estos, generalmente dan viajes divertidísimos, nunca hay fin en los viajes porque llegas a casa y ya estás pensando en el próximo viaje y las próximas cosas y a veces, pues claro, nuestra familia, vivir con gente así, pues no debe ser. De todas maneras, yo advertí en casa, que yo era así antes de cualquier aventura familiar, o sea, que creo que fui bastante honrado. Pero bueno, es dar ratos de calidad, todos los ratos de calidad que puedas, ¿no? Cuando estás en familia, esa es la clave y montarte yo ahora mismo estoy en el salón de casa, ¿no? Que es donde trabajo. Y aquí, pues está la cocina por aquí. Muchas veces, pues estamos preparando cosas y yo estoy aquí con el correo electrónico echando una mano y está el salón por aquí donde está el resto de la familia. Tenemos una hija también y compartimos un poco de vida familiar siempre muy metido en ciencia. Esa es la auténtica realidad, muy, muy metido en ciencia. Y yo siempre les digo, bueno, pues si les estoy comentando las primicias que vienen, no se pueden quejar. Y muchas veces se meten conmigo, toda la razón del mundo. Nosotros, una cosa que comentamos mucho con toda la gente dedicada a la investigación que tenemos, sobre todo con aquellas que están fuera, ¿no? Que han tenido que salir fuera para dedicarse a lo que realmente les apasiona. Hablamos un poco de las condiciones en las que está la ciencia actualmente, ¿no? Porque nosotros intentamos que se visualice a dónde, porque al final, y bueno, instituciones como el CSIC, ¿no? Las universidades, sale de nuestros impuestos y creemos que es importante que la gente sepa y valore a dónde se va ese dinero. Y también las condiciones actuales de la ciencia, ¿no? En muchas instituciones, en España, comparado con otros países de fuera, ¿no? Que igual, pues, las condiciones son mejores, no hay tanta carga administrativa igual, pueden dedicarse más a lo que es su función, que es la investigación. Entonces queremos consultarte a ti también este tema. ¿Cómo ves la investigación ahora? ¿Cómo ves que ha evolucionado? ¿Qué crees que hace falta? Y bueno, ese es tu punto de vista. Sí, política científica, en definitiva. Bueno, me parece una pregunta, Adrián, súper interesante. Yo creo que la gente que hemos llegado un poco a nivel científico, las universidades y en los organismos de investigación, yo creo que hemos sido gente bastante resiliente, porque no hemos tenido unas condiciones nada fáciles. Esa es la auténtica realidad. Desde mucho tiempo atrás. Este ha sido un país que no ha creído en la ciencia. Aquella frase lapidaria histórica de que investiguen otros nos ha hecho muchísimo daño, porque eso se ha impregnado muchísimo en muchos años. De todas maneras, creo que hemos mejorado mucho, ¿de acuerdo? Sobre todo, pero ha habido como inversiones en picos en el tiempo. Por ejemplo, con Felipe González hubo un pico de inversión, con Zapatero hubo otro pico de inversión, ahora con Pedro Sánchez hubo otro pico de inversión y el sistema español se ha mantenido gracias a eso. Y desgraciadamente llega un momento que hay una cumbre, que hay jubilaciones masivas, porque coinciden con ese pico de inversión no sé cuántos 30 o 35 años anteriormente. O sea, no ha habido lo que ha sido una política que poco a poco haya sido prevista en el tiempo, que es lo que a nosotros nos da seguridad. La gente joven que sigue llegando, y yo creo que tenemos ahora mismo, pues yo diría que la gente mejor formada de toda la historia de este país o de este estado, yo creo que ahora mismo es cuando tendríamos que invertir en ciencia, invertir más. Ahora mismo yo creo que no me equivoco si les digo, España de todas maneras es un país que produce muchísimo, ojo. Les cuento nada más que el CSIC, que es lo que yo conozco más mejor. Ahora mismo nuestra institución, que está un poco a la cabeza de España en el número de investigadores, inversión en proyectos, captación de proyectos, etcétera, somos los séptimos del mundo en producción científica y somos los terceros de Europa ahora mismo. O sea que no estamos mal. Lo que pasa es que no nos conocen suficientemente. Esa es la auténtica, porque no nos vendemos. En general, España ha sido un país que se ha vendido muy mal históricamente.
Así el mundo anglosajón se ha puesto delante históricamente con todo, y tenemos un país que ha sido increíble, increíble históricamente, increíble. La verdad que se los digo, en muchas cosas, ¿no? En otras hemos metido la pata como todos, ¿no? Somos humanos, pero sí les digo que si nosotros dividiéramos nuestra productividad científica de alto nivel por el número, en el denominador, el número de investigadores de este país, yo creo que estamos a la cabeza del mundo ahora mismo, y no me equivoco. ¿Por qué? Porque el sistema, que es mejorable siempre en la captación de investigadores dentro, es un sistema bastante garantista. La endogamia nos mata un poco, en las universidades sobre todo, y un poquito también en el CSIC, pero cada vez menos. Y eso lo que hace es que la gente que llega son gente con bastante nivel. Y esa gente capta proyectos, esa gente forma un montón de gente y el nivel es bastante alto. Estamos acostumbrados a pelearnos entre nosotros con niveles muy altos, muy exigentes. Y eso yo creo que tenemos que estar orgullosos de todos los que trabajamos en ciencia y que nuestro país esté orgulloso también, porque los investigadores, la verdad, que cuando llegan mal dadas, con emergencias y con cosas, ahí estamos siempre y no sacamos pecho, ¿de acuerdo? Si estamos en los medios, es muy a mi pesar, porque fui una de las 2 personas que nombró mi institución como representantes públicos para atender a la prensa. O sea, no tenemos ningún interés. Estaríamos mucho mejor, como están muchos de mis compañeros, en los laboratorios o en el campo haciendo su investigación, porque encima nos penalizan nuestra carrera científica. Pero yo entiendo que con las edades que tenemos nosotros, les toca a la gente joven tener las mismas oportunidades que nosotros tuvimos cuando nuestros seniors se ocuparon de toda la parte más aplicada de atender a la gente, que son los que nos pagan mediante el erario público. Somos funcionarios públicos, hay emergencias, hay cuestiones de sostenibilidad y eso tenemos que hacerlo también, la gente que tenemos experiencia. Y es una cosa buena que tiene la Administración General del Estado, es que en nuestro contrato aparece una coletilla que nos pueden destinar a servicios por necesidades del Estado, ¿de acuerdo? Y eso no hay que olvidarlo nunca, porque nos lo recuerdan cuando llegan estos momentos. ¿Y qué quieren que les diga? Como servidor público, después de haber vivido el volcán, te sientes muy satisfecho de devolverle a tu país y a toda la población de tu país, en este caso fueron los palmeros de la parte oeste de La Palma, devolverle parte de lo que esos fondos públicos han invertido en ti, en formarte, y que cuando ha llegado el momento, pues hayamos intentado estar a la altura de las circunstancias, que yo la verdad es que aquí, pues sé, cuando vine, porque allí vivíamos una irrealidad completamente en La Palma, estábamos con el día a día dedicados a intentar ayudar a la gente, intentar tomar las medidas con muy poca información, pero que fueran las más eficientes. Pero he tenido la ocasión de viajar después del volcán, que por cierto hacemos dentro de no muchos meses el 3er aniversario. He estado en Hawái, he estado en Galápagos, he estado en el Índico, y me he quedado alucinado de que cuando yo llegué allí la gente me había visto por la televisión y querían conocer mi experiencia, y de hecho he preparado alguna conferencia para algún gobierno comentando el sistema español, cómo se organizó y cómo se desarrolló. O sea que hemos sido ejemplo, todo el mundo estaba alucinado y dice, joder, vaya ejemplo han dado los españoles con cómo se han organizado y el ejemplo de entereza y de profesionalidad. Pero claro, tú no eres consciente allí, el día a día te come absolutamente. Pero haber vivido un volcán, no cabe duda que eso nos va a marcar a todos los profesionales que estuvimos allí. Yo creo que yo estaría, no sé si 5 o 7 días fuera de toda esa erupción, y fue por mandato de la presidenta del CSIC para representarla a ella, que los delegados nos toca eso. Cuando hubo aquel parricidio que hubo con el que el barco del Instituto Español de Oceanografía, del CSIC también, dio con aquellas niñas que habían sido pues desgraciadamente asesinadas, ¿no?, por sus padres. Hubo una reunión y ella no podía venir y yo tuve que ir, pero salí días contados. Tengo una anécdota muy simpática con mi hija, que en uno de esos días, era sábado, yo pude quedarme, venía de Las Palmas, creo que fue ese mismo viaje. Ese acto fue el viernes, yo el viernes por la noche pude dormir aquí y salía el sábado otra vez para La Palma. Y mi hija estaba aquí desayunando por la mañana y me levanté tarde porque estaba fundido, la verdad. Y mi hija le dice a Concha, mi mujer, dice, oye, mamá, que hay un hombre en la escalera. Claro, llevaba 3 meses fuera, ¿no? Y aquello me dio que pensar, digo, ostras,
yo creo que va siendo tiempo de ir pensando en venir cuando se pueda, ¿no? Pero anécdotas de ese tipo, ellas fueron para allá también en mi cumpleaños, partimos el año allí porque estábamos de guardia allí, o sea que esos son los entrebastidores de cuando nos tocan emergencias. Ahora el CSIC está mucho mejor organizado, ahora nos han metido en el Sistema Nacional de Emergencias, acabamos de estar activos ahora mismo en las emergencias del CSIC por todo el vertido de Las Palmas, ¿no? Del muelle. Afortunadamente la cosa va bien, pero ya estamos activados, ya estamos, claro, el conocimiento científico se pueden imaginar lo útil que es, ¿no? Para todo esto. Eugenio Fraile, mi compañero, e Inés Galindo han estado súper activas. Yo estaba por otro lado, por La Palma, pero con el pinganillo puesto por si acaso tenía ahí la cosa iba más y había que darle prioridad por mi parte absoluta. Pero bueno, o sea que, bien, la otra parte del servidor público es una parte tremendamente gratificante. Sin duda, o sea, creo que al final es un poco la filosofía que siempre hemos seguido en este podcast, son los lemas en los que traemos y de ahí que intentemos darle la voz a los investigadores, a las investigadoras, que es que la ciencia que no se comunica es ciencia que no se hace y que todos los científicos, por el hecho de serlo, tienen una responsabilidad civil, tienen una responsabilidad con la sociedad. Y justamente para ya terminar, para incidir en esa responsabilidad con la sociedad, porque claro, estamos hablando del presente, estamos hablando de investigadores actuales, pero hay mucha gente con muchísimo talento que viene de camino, que son los jóvenes, que están pensando en hacer un doctorado, que están doctorándose, que están en proceso de hacerlo, etcétera, con sus condiciones, con sus más y sus menos, etcétera. Entonces, para finalizar y para ya cerrar esta entrevista, te queríamos preguntar a ti, ya que, bueno, eres delegado del CSIC en Canarias, que qué mensaje le mandarías a los jóvenes, a esa gente que quizás está en la carrera pensando en, ok, quiero hacer después de la carrera una investigación, quiero dedicarme a esto, o gente que está empezando ese doctorado, que está a punto de terminarlo. O sea, ¿qué mensaje tienes para ellos? Bueno, yo creo que el mensaje que me gustaría quizás pasarles a ellos es que eh, la investigación es la clave de cualquier país decente. ¿De acuerdo? O sea, no somos eruditos los que nos dedicamos. O sea, creo que investigar y tener la curiosidad por avanzar, yo creo que es clave para un país, lo que es. Y lo que es una buena red de funcionarios públicos es súper importante. Ha habido tendencias más liberales de tener muchas cosas privatizadas y eso, y yo creo que lo público, bien organizado, bien gestionado y siendo estricto con las cosas, yo creo que como lo público para mí, yo soy un servidor público convencido. Había podido irme fuera, irme a instituciones privadas, que tuve ofertas en mi momento, pero no cambio mi periplo de funcionario público comprometido con mi país, con mi gente y con la investigación, sobre todo que me han permitido matar todo este gusanillo de la curiosidad del conocimiento. El conocimiento es clave para absolutamente todo, o sea que yo les animaría, afortunadamente las cosas van mucho mejor, pero yo haría un llamamiento a mi gobierno, ¿de acuerdo? Que es el que nos dirige ahora mismo, de que invertir en ciencia es invertir en futuro y es invertir en calidad de vida y mejorar la condición de todos los ciudadanos de este país. La ciencia, tarde o temprano, revierte en nuestro bienestar, ¿de acuerdo? Y no es un tema baladí, es un tema que estoy completamente convencido. Entonces, nosotros las hemos pasado canutas, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo yo en el IPNA, por ejemplo, que lo conozco bien, en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que ha sido el centro emblema, ha sido la bandera del CSIC aquí en este archipiélago, con la ayuda inestimable del Cabildo de Tenerife, que ha sido clave históricamente en podernos asentar, y ahora ya están todos los cabildos pues aportando lo mejor, el gobierno autónomo, por supuesto, el gobierno de Canarias. Pero vamos, yo les animaría a que sigamos para adelante, porque yo he visto prácticamente cambiar un centro en 8 años. ¿De acuerdo? Un centro lleno de problemas que mi antecesor, Cosme García, tuvo un trabajo increíble, pero le tocaron unos años bastante adversos, ¿de acuerdo? Y si tocas un poco de gobiernos de bonanza que creen en la investigación, le damos la vuelta a esto. Nosotros hemos pasado prácticamente de 1 millón de inversión hace 8 años a Juan Ignacio Padrón, que es el nuevo director, a decirme que el otro día estábamos manejando 13 millones en 8 años. ¿De acuerdo? Y
de pasar de 70 personas en el centro a duplicarlo prácticamente en 8 años, que es la situación actual. Entonces, las universidades se nos han depauperado muchísimo porque no se ha invertido en ellas. No, o sea, la verdad, siendo autocríticos, creo que España no es un país previsor y eso es un auténtico problema que tenemos. Eso de la inversión del dinero en el tiempo, la inversión de que se te van a jubilar, tienes que ir formando ya para que convivamos las viejas generaciones con las nuevas generaciones y pasar ese acervo cultural de un profesional que con 40 años de servicio, imagínense, que eso se nos pierda. Eso está ocurriendo hoy en España y está ocurriendo en Canarias. Entonces, eso es muy grave. Y eso tiene una palabra, que es previsión, nada más. Y eso es una de las cosas, pero yo animaría a la gente joven que trabajen con fe, que luchen por sus sueños, que luchen por sus sueños. Generalmente los investigadores somos gente muy resiliente, tremendamente resiliente. Cuando mis compañeros de promoción, muchos de ellos se fueron a la enseñanza pública y eso, y yo tuve todavía que pegarme 5 o 7 años para poder entrar como profesor de la Universidad de La Laguna, pero valió la pena, ¿de acuerdo? Ellos fueron excelentes profesionales en enseñanzas medias y yo he intentado ser lo mejor posible que he podido en la universidad y en el CSIC, pero a la gente joven que hay que luchar por los sueños, que crean en ellos, ¿de acuerdo? Que crean en ellos. Esto es un camino siempre duro y que vayan buscando gente investigadores más senior, con más experiencia, sobre todo que no solo le viertan cosas interesantes de ciencia, sino humanidad y buena gente. ¿De acuerdo? Que eso es tan importante como el ser buenos y ser creativos en ciencia. ¿De acuerdo? La humanidad es una de las cosas que yo cuido mucho en los grupos y eso es clave. Es clave porque es la base de que las cosas vayan bien. ¿De acuerdo? O sea que perseguir los sueños y ser buena gente. Eso es, y tener servicio público, ¿de acuerdo? Servicio público. Eso hay que, vamos, a muerte con ello. La verdad que yo soy un convencido de lo público bien gestionado. A veces hay que ser duro, a veces hay que los que llevamos las cosas, ir delante y dar ejemplo. Un buen director no es el director que manda. Un buen director es el director que no tiene que mandar, que da ejemplo y que la gente nada más que verlo dice, ostras, a ver quién le dice que no a este tío. Se levanta antes que nadie, que trabaja antes que nadie, que está delante de tal y cuando vienen canutas es el tío que da, o la tía, que da la cara, que ahora mismo tenemos muy buena gente dentro de las mujeres fantásticas. Tenemos una generación de mujeres fantásticas en ciencia, afortunadamente, ¿vale? Y que cada vez ese techo de cristal que han tenido y que lo han padecido, cada vez están llegando más personas arriba. Nuestra ministra es una mujer ahora mismo, nuestra presidenta del CSIC es una mujer, o sea que la presidenta del Cabildo de Tenerife es una mujer, o sea que, y ahora, si todo va como dicen, Estados Unidos puede tener la primera mujer como presidenta del gobierno, ¿no? O sea que yo creo que hay que perseguir los sueños, ser buena gente y trabajar muy duro. En ciencia tienen que llegar los mejores porque desgraciadamente no hay muchos puestos, pero hay que ser muy exigente consigo mismo, esa es la verdad. Pues sin duda me parecen unas palabras fantásticas porque creo que al final reflejan muy bien lo que es la realidad y lo que debería ser un lema para mejorar. De hecho, yo que no me he dedicado a la investigación y ni planteo dedicarme a la investigación, me he motivado muchísimo. O sea, que creo que están muy bien escogidas esas palabras y no se me ocurre mejor broche de oro para este pedazo de programa que ha quedado. Así que para ir cerrando, bueno, Adri, si quieres aportar algo antes de ir terminando esta entrevista, porque hoy ha sido Nada, una locura. es que O sea, hoy ha yo sido estoy una locura. encantadísimo. Yo podría seguir escuchando horas. Manuel, darte las gracias porque nos hayas dejado este rato y te hayas pasado por aquí. A la gente que nos escucha, como siempre. Y nada, o sea, no me voy a alargar mucho, pero vamos, que a mí me ha encantado y me ha parecido interesantísimo todo y que estaría aquí. O sea, te vamos a fichar para, si no esta temporada, la que viene, te vamos a volver a dar la tabarra en algún momento para que te vuelvas a pasar por aquí. Eso dalo por hecho, porque te digo, estás invitadísimo a volver, o sea, que seguro, pero antes, Manuel, de darte paso, bueno, Víctor, si tú quieres añadir algo más. Es que estas son las entrevistas que a mí me gustan, además de, por supuesto, que tengan que ver con biología y con islas, porque los otros temas ya patino un poco más. Poder hablar también con personas
tan apasionadas, personas que viven tanto esta investigación. Yo comentaba hace unos días en Twitter que es muy posible que esta entrevista cambie la percepción que tienen muchas personas de interpretar cómo se hace la ciencia hoy en día o cómo es la figura del científico, precisamente por esa calidez que demuestra Manuel cuando habla de ciencia, esa emoción, ese primer día de, bueno, vamos a viajar por islas hasta que el cuerpo aguante, aunque nos tengan que sacar en helicóptero de un islote. Pues la verdad que es algo maravilloso y yo contentísimo de esta entrevista. Era algo que tendría que haber pasado en algún momento de este podcast, por supuestísimo. Y yo sumarme a las palabras de mis compañeros, de verdad, porque ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy y que esperamos que tú también lo hayas disfrutado y bueno, que no se te haya hecho muy largo porque te dijimos 1 hora y estamos ya por la 1:15. O sea que bueno, pero Manuel, estás invitadísimo a volver, de verdad ha sido un auténtico placer tenerte aquí y un auténtico honor sobre todo. Pues nada, chicos, muchas gracias. La verdad que me habían hablado de este programa, sé que tiene muchos seguidores, me gustaría felicitarles en este podcast y creo que lo están haciendo muy bien. Sigan para adelante con todo esto y yo he estado muy cómodo. La verdad que generalmente atiendo a los medios de comunicación porque es parte de mi trabajo como delegado del CSIC, pero vamos, no rehuyo ningún tema. Pues hay temas que son más espinosos, hay temas que son menos, pero hoy les he intentado abrir un poco porque no suelo atender a programas tan largos, la verdad, pero ahora estaba mirando la hora y digo, joder, es que se ha pasado 1 hora y la verdad que les he intentado acercar un poco a la parte humana, ¿no? del científico, ¿no? Que también somos personas y vivimos con las familias y bueno, y ha sido un auténtico placer, no todos los días se habla de todo entre bastidores de la ciencia, ¿no? Pero un placer y darle las gracias a todos y también a todos los oyentes también, que son parte con sus impuestos, mantienen las instituciones públicas, nos mantienen a nosotros y que nos podamos dedicar a pensar y a aportar conocimiento para toda nuestra comunidad. Sin duda, porque al final yo creo que es un poco bueno, ya no solo el servicio público que siempre intentamos hacer, que es facilitar, ser como una especie de canal entre investigadores y la población general a través de la divulgación y también, sobre todo, incidir en la importancia de que, lo que decías tú, Manuel, de que los científicos son personas, de que hacen su trabajo, de que tienen sus emociones también y bajar un poco, personificar esa figura del científico que mucha gente tiene muy mitificada y que sin más es tú o yo o cualquier persona que quiera entrar aquí, vamos, en el día al día, ¿no? Que el día a día de cualquiera es similar al del científico. Entonces, con esta reflexión, con esta reflexión que casa también con el objetivo y con la filosofía de este podcast y que esperamos que nos permita seguir conociendo muchos investigadores de las islas, cerramos la entrevista de hoy. En primer lugar, agradecer a todos los oyentes que están aquí semana a semana escuchándonos, que nos han acompañado también en este arranque de la 4ª temporada y que sin duda esperamos que sea una temporada como mínimo igual de buena que la anterior y que nos dé como mínimo las mismas alegrías. O sea que ya con eso estaríamos satisfechos o incluso la mitad, porque lo de la temporada pasada fue una locura, pero eso es otro tema. Y bueno, agradecer eso a todos los oyentes que están ahí semana a semana. También agradecer a todos los oyentes que han venido pues puntualmente por el invitado, por Manuel, que esperamos que se queden, que este episodio, bueno, el siguiente lo tendrán la próxima semana y si necesitan palique enseguida, pues van a tener 108 capítulos para escuchar, o sea que les invitamos a hacer un repaso y mirar qué temas les interesan. Y nada, agradecer también a mis compañeros que están aquí semana a semana, a Rafa que no se ha podido incorporar, que sin ellos este proyecto no saldría adelante, porque al final una persona es imposible y yo tengo unos apoyos que son maravillosos y a los que les agradezco un montón el curro que se pegan y todo bueno, la participación activa, la motivación que sentimos todos por el proyecto. Y sin más dilación, ahora sí que me enrollo, decirles, como siempre, recuerden que una aventura es más divertida si escuchan palique y ahora sí, adiós. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run.